Estamos con Cándido Santa Cruz, presidente del Colegio de Farmacéuticos. Un interesante diálogo suscitó recién en el corte porque lo abarrotamos a preguntas a pobre Cándido sobre todas las dudas que tenemos todos los pacientes cuando tenemos que ir a la farmacia. Gracias por venir. Pero bueno, el tema fundamental hoy, y se lo prometíamos a los jubilados, es el recorte importante que ha hecho el Gobierno Nacional a través de PAMI en los medicamentos que los jubilados hasta ahora compraban, o no compraban, mejor dicho, accedían en forma gratuita. Tal cual. ¿Cuántos medicamentos son, Cándido? En realidad son 160 drogas que componen un listado de medicamentos mucho mayor a esas 160 drogas. Para que se entienda, son componentes que pueden estar en distintos nombres comerciales de distintos laboratorios. Por ende, el listado, cuando uno lo analiza, es mucho mayor a 160. Y desde que el gobierno sacó esos medicamentos gratuitos, ¿qué conducta notaron ustedes de los jubilados en la farmacia? Obviamente de temor, de consulta y de preocupación. ¿Pero están comprando el medicamento ahora con el costo que tiene? Por ahora están accediendo en su gran mayoría a la misma situación que estaba antes de salir la resolución a esta medida. Esta medida va a alcanzar su tope máximo después del 20 de abril, estimamos, cuando se terminen de adaptar los sistemas, y ahí sí empieza a regir en su totalidad para las 160 drogas. Es decir, que recién empieza a regir totalmente dentro de 20 días, hasta ahora no totalmente. Pero ahora, ¿es cierto que son los medicamentos menos usados por los jubilados? Porque hay algunos que dicen son las drogas que más se usan, y otros farmacéuticos, otros referentes de la salud han dicho no, son drogas excepcionales. ¿Cómo es cuál es la verdad? Están los dos, ocurren los dos casos. Lo voy a poner en ejemplo para que se entienda. Existe la amoxicilina y está combinada a un antitusivo o a un broncodilatador. Sí. O sea, la amoxicilina por sí sola, que es el antibiótico y lo que realmente se necesita, sigue estando con el descuento habitual. Se sacan estas combinaciones que con el antitusivo encarecen al medicamento. En realidad lo que sucede es que le agrega un costo adicional al medicamento, pero el jubilado puede acceder, no es que se queda sin su antibiótico o no es que se queda sin su antiartrósico. Bien, pero si el jubilado necesita un antibiótico y tiene tos, tiene que comprar 2 medicamentos en lugar de 1. Sí, en el caso de que tenga tos. Sí. En el caso de que tenga tos. Igual, hay medicación, por ejemplo, los medicamentos que están dentro de esta cobertura del 100% son los medicamentos de uso crónico. Un antibiótico más un antitusivo es un caso agudo, no crónico, es para un caso excepcional en un momento excepcional. ¿Y usted, Cándido, cómo juzga la resolución de PAMI? ¿Le parece correcta, excesiva? ¿Cree que va a tener un efecto contrario, muy negativo en el bolsillo del jubilado? Dos miradas. Esto tiene dos miradas. O sea, por un lado, la preocupación que causa en no poder acceder de manera gratuita a algo que normalmente accedía. Por el otro lado, la verdad que nosotros como farmacéuticos estamos a favor del uso racional del medicamento. O sea, tiene que haber una racionalidad discrecional en el uso del medicamento apoyado por el médico que lo prescribe. En este caso no estaba siendo racional. En muchos casos en el mostrador se nos planteaba que el paciente guardaba en su casa, tenía stock suficiente como para 1 o 2 meses de tratamiento, pero lo retiraba igual. Claro. Esto que conlleva que, bueno, la conservación de ese medicamento en la casa obviamente no es el mismo que el que debería tener o el correcto. Si lo guarda en un lugar no acondicionado, que puede tener calor o puede tener exceso de frío, que se pueda vencer. Entonces, y ese medicamento alguien lo paga. Cándido, no lo paga el jubilado, pero alguien lo paga. De acuerdo al panorama que usted puede ver, ¿cuál es el porcentaje de jubilados que se va a ver realmente afectado por esto? ¿Se pudo hacer una evaluación de esto desde el Colegio de Farmacéuticos? Digo, porque hay jubilados que necesitan en forma crónica, que tienen enfermedades crónicas, que necesitan este medicamento al 100%, que si el descuento es del 50%, a lo mejor no lo pueden pagar, tienen que hacer un esfuerzo enorme en pagarlo. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el porcentaje de esos jubilados que se ven realmente perjudicados? Haciendo un análisis bien consensuado del listado de drogas, creo que va a ser bajo. O sea, estimamos que va a ser muy bajo y va a ser muy puntual, muy específico.
les repito, no son las enfermedades crónicas las que abarcan este listado de medicamentos, o por lo menos no en su totalidad. Bien. Pero debería ser bajo. Lo vamos a ir viendo con la evolución de la medida en el consumo, ¿no? Perfecto. Claro.